Buenas tardes, maestro Misaela Xinfuentes. Soy la alumna Mariana Rojas. Soy alumna de cuarto semestre de la licenciatura en psicología y el día de hoy vengo a platicar de manera muy somera mediante esta exposición en video de los métodos, técnicas, intervención de algunas de las posturas pues más importantes dentro de la psicología clínica. Pues a grandes rasgos voy a tratar de abarcarlo. En mi presentación traté de ser muy concreta para no saturar mucho la presentación de información, pero sin embargo toda la bibliografía y todo de donde voy a sacar o de donde yo analicé todos los conceptos que fueron solicitados, los voy a dejar hasta la bibliografía y también en el trabajo al final de él. Entonces, pues voy a empezar y pues voy a comenzar platicando un poco lo que es el psicoanálisis. Disertación, como ya le comentaba, pretende analizar algunas perspectivas psicológicas, las que son más importantes y de acuerdo a lo que está en el organigrama, lo que es el modelo psicoanalítico, el modelo humanista existencialista y el modelo o método sistémico. Además de, pues, como ya lo comentaba, voy a grandes rasgos comentar su evaluación, diagnóstico, intervención y todo eso. Primero que nada, es muy sustancial abordar la amplitud que tiene el psicólogo clínico, que no nada más es un gran espectro, es mucho más extenso de lo que se cree. Su labor no solamente es estar en un consultorio dando psicoterapia individual, sino que podrá ser, de acuerdo a estos autores y demás investigaciones, el psicólogo clínico podrá evaluar, podrá dictaminar, podrá investigar, podrá asesorar en diversos escenarios, no solamente en un consultorio, sino también en una escuela, en una empresa, tanto en actividades gerenciales, administrativas. Entonces, la labor del psicólogo clínico es mucho más extensa de lo que se cree. El primer modelo o escuela que voy a platicar a grandes rasgos es el modelo psicodinámico o conocido comúnmente como el psicoanálisis. Este modelo es bastante complejo de explicar y de desentrañar porque al final la conducta o la personalidad del paciente está muy determinada por esos conceptos o esos conflictos, mejor dicho, internos y esos deseos inconscientes que muchas veces son muy difíciles de poder esbozar cuando pues no estás consciente realmente de quién eres y de lo que quieres. Entonces, por eso el psicoanalista va a tener que ser muy perspicaz para poder apoyar al paciente a que pueda fluir mediante algunas técnicas que ahorita voy a compartir. Todo esto, esta fuente la saqué de Jaramillo, Overby et al, sin fecha, pero yo me guié de un libro que es la Introducción a la Psicología Clínica, que al final voy a dejar la bibliografía completa. Los principales representantes y sus aportaciones, pues el pionero, el maestro, el que logró muchos avances en el psicoanálisis, pues es Sigmund Freud. De ahí derivaron otros psicoanalistas. Yo puse los que pues son para mí o los que yo he leído un poco más. Al final, como comento, es un modelo bastante complejo de entender. Sigmund Freud fue el fundador del psicoanálisis. Él introdujo conceptos como el inconsciente, el ello, el yo, el superyo, las pulsiones sexuales, eh, los deseos, las pulsiones. El modelo psicosexual marcó la base de toda la escuela y todas sus teorías, con toda la etapa fálica, la etapa oral, la etapa anal. Ya después siguieron y prosiguieron otros autores. A mí me gustaba o he leído un poco de Alfred Adler porque ese complejo de la inferioridad está como muy de la mano con todo lo que nosotros comúnmente vivimos, por toda esa psicología social que también se da. Al final somos animales sociales.
y pues entonces a veces compensamos o buscamos ciertas cuestiones que no ni siquiera nos preguntamos y que pues a veces son los motores de nuestra personalidad. Y también va un poco de la mano con Eric Fromm. Él es un poco, es un psicoanálisis humanista y él se basó en que todas estas necesidades afectivas o todos estos anhelos que nosotros teníamos también están ligados a, o estos malestares a la sociedad y a todo el deber ser que nos han trazado que debe ser para, como algo normal, como algo que tiene que ser a rajatabla y si no, estás mal. Entonces, pues Eric Fromm también es uno, es un poco más moderno que Sigmund Freud, pero al final pues los tres son de los que más a mí me llaman la atención. Las técnicas de evaluación e intervención, pues son técnicas, por ejemplo, las clásicas con la asociación libre, donde el paciente va a verbalizar su pensamiento y no lo vamos a censurar, o sea, lo vamos a dejar que fluya, que saque todo. La interpretación de los sueños también es otra técnica, el análisis de las resistencias, ese bloqueo inconsciente que a veces siente el paciente, y el análisis de la transferencia, donde el paciente proyecta al terapeuta los patrones relacionales que tiene. Entonces, pues, de ahí también deriva la transferencia, la transferencia y etc. Esas son las técnicas de evaluación más comúnmente utilizadas en el psicoanálisis o en el modelo psicodinámico. El segundo enfoque que voy a abordar es el modelo humanista existencialista. Esta es la tercera fuerza, esta es la tercera escuela después del conductismo y el psicoanálisis, le hace frente proponiendo una versión más amplia, más humana, más integradora de lo que es la conducta del ser humano, pero como buscando el desarrollo total y la autorrealización de cada paciente. Entonces, aquí vamos a estudiar diversas dimensiones, tanto muy positivas como muy humanistas integradoras, como el amor, la esperanza, la responsabilidad y el sentido de vida que cada persona va trazando. Entonces, bueno, aquí yo agregué una imagen de la jerarquización de Maslow. Él es uno de sus principales representantes y también voy a hablar de Carl Rogers, pero primero voy a abordar a Maslow, que él propuso el humanismo como esa tercera fuerza, esa tercera escuela, destacando la importancia de estudiar la autorrealización de cada persona y las motivaciones que los llevan a trazar sus metas mediante el uso de esas jerarquías, las jerarquías de lo que necesito y lo que no necesito de acuerdo a esa jerarquización. Carl Rogers también es otro humanista, desarrolló la terapia centrada en la persona. Aquí el terapeuta ve al paciente como un igual, no lo ve como un enfermo, no lo ve como lo ve como un cliente y también lo ve como un igual, ¿no? O sea, entonces al final aquí debemos también ver que el humanismo busca mucho empatizar con el cliente buscando una transformación humana y un crecimiento más potencialmente basado en esa autorrealización. Y pues bueno, algunas de las terapias más importantes o que utiliza el humanismo es la terapia centrada en la persona, y Rogers vuelve a platicar un poco, facilita que el cliente reorganice su concepto en un ambiente libre de juicio, como todas las psicoterapias siempre debe de ser ambientes que no se propicie las ideas propias, sino que al final dejemos que el paciente, el cliente, desarrolle sin nosotros tener ser rigurosos o ser estrictamente, eh, no tenemos que poner nuestros valores o nuestra moralidad en lo que nos está contando el cliente o el paciente. El terapia gestal, pues es enfocada en el aquí, en el ahora, vivir el presente. Tenemos que tomar la conciencia y el uso, pues pueden ser técnicas como el de la silla vacía. Enfrentarnos a todo lo que a veces nosotros no podemos comentar a la otra persona con la que tenemos conflicto o también con nosotros mismos, ¿no? Saber qué es lo que queremos, qué no podemos o qué no nos atrevemos a decir.
Otro es la terapia de logoterapia. Fue desarrollada por Viktor Frankl, enfoque existencialista centrado en la búsqueda del sentido ante el sufrimiento y la existencia, buscar qué es lo que nos está agobiando, qué es lo que queremos. Y por eso este enfoque humanista es muy integrador, porque al final vamos a desentrañar cosas que a veces nosotros no percibimos, pero que también nos juzgamos demasiado. Y el análisis transaccional y psicodrama utilizan la vivencia presente y la dramatización para resolver bloqueos emocionales, porque a veces estamos tan ofuscados y esta terapia es bastante benéfica al final para problemas como la ansiedad, como la depresión, como problemas existenciales, crisis de edad, que también esta terapia puede ser muy buena y eh, dar mucho crecimiento, mucho sentido al paciente. Y por último, tenemos el modelo estructural de terapia familiar sistémico. Él fue desarrollado por Salvador Minuch. Concibe cómo la familia, este ser integrador, este sistema más importante, que es la estructura familiar, va a servir como pauta para determinar si la interacción entre los miembros, entre el todo, no solamente desde una parte individual, al final la familia va a funcionar como ese eje regulador entre la funcionalidad o la disfuncionalidad. Entonces el paciente o el cliente, sus problemas vienen muy de la mano de cómo están sus estructuras familiares y se va a entender como un fenómeno global. Al final, él va a ser el resultado de lo aprendido, de lo comunicado, de las conductas que se hagan dentro de la familia. Uno de los precursores de este sistema o de esta terapia es Ludwig von Bertalanffy, considerado el padre de la teoría general de los sistemas. Los procesos o los fenómenos se deben de entender como un todo, como esa parte global que le comentaba y no como esas partes aisladas. Norbert Wiener, fundador de la cibernética, al final la psicología también ha ayudado a todos los procesos del ciberespacio, de las computadoras, del sistema tecnológico y ha apoyado porque al final esto también es un sistema, pero acá en vez de ser una computadora somos entes humanos, biológicos y tecnológicos que se van a autorregular mediante la comunicación y el intercambio de la comunicación entre las partes que conforman la familia, entre los integrantes. Y Russell Fogg aplicó el pensamiento sistémico para el campo de la administración. También la psicología ha apoyado mucho a los corporativos, a las empresas, para poder también analizar cómo las organizaciones al final también son familia, también tienen interacción y por lo tanto se deben de analizar como un todo el ambiente o el clima laboral para ver cómo funcionan y cuáles son los pros y contras que a veces tienen las empresas en una forma de conjunto y no nada más como el empleado o un ser individual, sino como todo el conjunto en el corporativo. Algunas de las herramientas o técnicas que utiliza el modelo estructural sistémico es la estructura de jerarquías. Vamos a analizar quién ejerce la autoridad y cómo se distribuye a los demás, ¿no? Entonces, saber quién es el jefe de familia o la jefa de familia, ver cómo se jerarquizan y por qué está dando como resultado el comportamiento, las actitudes del paciente. Límites y fronteras. Si los límites entre sus subsistemas conyugal, parental, fraterno son claros, difusos o rígidos, vamos a analizar si el ambiente familiar está siendo muy ambivalente, muy rígido o si está teniendo problemas de comunicación. También aquí vamos a ver si los límites y las fronteras entre lo que se da y lo que se hace está claro. Las pautas de comunicación siempre se va a buscar que sea directa, implícita, paradójica o enmascarada. Vamos a saber también cómo son esas pautas entre la brecha de la comunicación entre los integrantes de la familia. La homeostasis
y la morfogénesis, la capacidad del sistema para mantener el equilibrio o adaptarse al cambio y crisis evolutivas. También las crisis que se van dando entre la estructura familiar y esa capacidad que tienen de adaptarse, por ejemplo, ante el cambio de una residencia o de un trabajo de casa o de algún lugar donde se desarrolla toda la familia. Y las alineaciones y triangulaciones, alianzas, coaliciones, uso de un miembro, que a veces los papás siempre tienen un hijo o un chivo expiatorio o un hijo preferido, o por la jerarquización de la familia, el hijo mayor, el hijo de en medio, que es el sándwich, o el hijo menor, que a veces es el consentido, y entonces por eso ver cómo se está alineando y o triangulando las relaciones familiares. Y bueno, todo esto, por ahí puse algunas citas, por ejemplo, el Centro de Integración Juvenil en 2016 determinó que pues los problemas psicológicos no se entienden como fenómenos individuales, sino como el resultado de estas dinámicas familiares que pueden estar alteradas, funcionales y o disfuncionales. Entonces, pues este sistema también es muy importante dentro de la psicología clínica porque es también un sistema bastante nuevo y pues va a dar ese contexto, va a poder ayudar a varias, sobre todo en dinámicas de pareja o de familia para los clientes y los pacientes para poder tener una vida más clara, un panorama más enriquecido y no nada más como algo muy concreto o algo nada más individual, sino saber el contexto porque mucho de lo que nosotros somos es por el contexto, no solamente por lo que heredamos, sino por el contexto en el cual nos desarrollamos. Y bueno, hasta aquí es todo, maestro. Las citas bibliográficas las voy a dejar también en el final del trabajo y también en la presentación. No se puede ver mucho las citas, o sí, las citas de APA, pero pues se las dejo también en la presentación. Y pues esto es todo por el día de hoy, maestro. Muchísimas gracias por todo lo enseñado y hasta luego.